Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video, ingeniera Margarita Isabel y ingeniero Luis Enrique. El día de hoy estaremos presentando un análisis de la metodología de Shainin en un ingenio azucarero del Valle de Cauca, de la materia de tópicos selectos. Somos integrantes del grupo 4H de la carrera de Ingeniería Industrial y estamos conformados por de Santiago Posada Fidel Giovanni, Pacheco Martínez Víctor y un servidor Aguilar Trejo Marco Antonio. Comenzamos. Como introducción tenemos que las metodologías para la solución de problemas son muy distintas en cuanto a estrategias. Sin embargo, todas buscan el mismo resultado: encontrar las soluciones posibles. Estas metodologías tienen como objetivo identificar las causas raíz del problema, tomando las acciones correctivas necesarias y adecuadas para evitar que el problema pueda escalar en gravedad, impactando al cliente y a la compañía. Dorian Shainin desarrolló hasta la fecha una de las técnicas más utilizadas dentro de las empresas, denominada Red X, dedicada a identificar el posible problema y trabajar en las soluciones más pertinentes. Su metodología se basa en dos etapas. La primera es la definición de la problemática. Se generan pistas, variables sospechosas y se descubre la variable principal, causante del problema. Por otra parte, la segunda se basa en el remedio, la posible optimización, las tolerancias permitidas, el control estadístico del proceso y las acciones correctivas. Como problemática encontrada en el ingenio azucarero del Valle del Cauca se encontró la siguiente. Se identificó que el desempeño de la maquinaria dentro del proceso siguió un comportamiento inadecuado, generando una ineficiencia en la extracción del jarabe de la caña de azúcar, lo que trajo como consecuencia baja producción y menor rendimiento, generando menos ingresos a los que se esperaba obtener una vez terminado el proceso del periodo enero-septiembre del 2005. Como primera técnica de la metodología de Shainin tenemos las cartas multivariable, las cuales tienen como objetivo determinar las fuentes de variabilidad de un proceso, cuantificar e identificar las más influyentes. En este punto se analizó todo el proceso, es decir, cada una de las áreas por donde pasa la materia prima, iniciando con la preparación de la caña. En esta etapa se tiene como objetivo convertir la caña entera en trozos más pequeños. Molienda, en la cual la caña es triturada para la extracción del jugo de la misma. Clarificación, es la extracción del jugo. Evaporación, en este punto se elimina el agua de la mezcla anterior. Posteriormente se forman los granos mediante la clarificación y la centrifugación. Posteriormente pasa al proceso de refinado y por último secado y empaque. Una vez realizado esto, se encontró que la mayor variabilidad está en el área de molienda, siendo una etapa del proceso muy importante y donde inicia la extracción del jugo de la caña. Una vez determinado que la molienda es el área en la que se encuentra el problema, se analizaron cada uno de los 6 molinos que conforman el área y se determinó que el molino 1 es la causa raíz. Ahora bien, tenemos lo que es nuestra búsqueda de componentes. Al resultado de encontrar la raíz del problema, la empresa decidió analizar tres aspectos posibles de la causa raíz, como fue la calibración, donde se analizó el ritmo de trabajo del molino, es decir, la programación mediante la cual desempeñaba su función. Asimismo, se decidió analizar lo que es la presión. Se revisó la presión aplicada en el proceso, esperando obtener medidas de qué nivel de fuerza se aplicaba dentro del mismo y si estaba dentro de los límites establecidos. Asimismo, se decidió analizar la velocidad. Esta sección revisó el desempeño de la velocidad a la que se trabaja, es decir, la picadura que tenía la máquina sobre la caña. Asimismo, dentro de esta área, el objetivo fue buscar y determinar aquellas variables que influyeron dentro del proceso, como fueron lo que fue la calibración, la molienda y la picadura, así como las salidas obtenidas. En la siguiente tabla podemos observar cómo los datos recabados nos marcaban un factor controlable, un código y un nivel bajo y un nivel alto. Esto no quiere decir que eran los rangos. Tenemos lo que es la velocidad de la picadura 1, la velocidad de la picadura 2, su ajuste de salida y su presión. Como podemos observar, esto para determinar qué parte del proceso influye más. Búsqueda de variables. Se realizaron 3 corridas en el molino 1, con los niveles operativos establecidos normalmente, es decir, la velocidad de la picadora 1 a 4300 revoluciones por minuto, velocidad de la picadora 2 a 4200 revoluciones por minuto, con un ajuste de salida de 1 pulgada 5/16 a una presión de 3000 psi.
Posteriormente se realizaron 3 corridas evaluando la operatividad a los nuevos niveles propuestos, es decir, velocidad de la picadora 1 a 3.900 revoluciones por minuto, velocidad de la picadora 2 a 4.200 revoluciones por minuto, con un ajuste de salida de 1 pulgada un cuarto a una presión de 3.500 psi. Los resultados se tienen en la siguiente tabla, y nos muestra los resultados junto con los límites de control propuestos por Shining. Se observa que los resultados más favorables se obtienen en la picadora 2 con los nuevos niveles propuestos. Por lo tanto, dichos niveles son los factores altamente significantes con respecto al porcentaje de extracción del jugo de caña, los cuales son la velocidad de la picadora 2 a 4.200 revoluciones por minuto, el ajuste de salida a 1 pulgada un cuarto y una presión hidráulica de 3.500 psi. Dentro de las comparaciones apareadas, la empresa decidió realizar estudios del proceso con la finalidad de reducir al más mínimo las posibles causas raíz del proceso. Esto se trabaja en conjunto y seguido de la búsqueda de componentes y búsqueda de variables, aunque esta representa las variables menos significantes que tienen relación aún con la causa raíz, es decir, la red X. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos lo que es nuestro número de corridas, es decir, el número de muestras que se tomaron, los factores que son nuestras variables y asimismo tenemos los resultados, sus límites de control como podemos observar, los niveles normales y otra vez los resultados, esto a comparación de los resultados primeros los límites de control y asimismo. Y en base a esto se determina cuáles son más importantes. Como podemos ver, el A es no importante, el B es significante, C significante y D significante. Es decir, que estas tres variables son las que más influyen dentro de la causa raíz del problema. Dentro de los factoriales completos, la empresa determinó utilizar un diseño en el cual usaban los factores que mostraban más datos diferenciados y su correlación, con el cual se trata de identificar los mejores niveles de operación para las variables que mostraron efectos significantes sobre la variable respuesta. En la siguiente tabla se puede observar la matriz experimental, es decir, se hace un experimento sobre otro. Como podemos ver, los datos recabados fueron de la picadura número 2 y se hicieron un total de 8 corridas, es decir, 8 pruebas. Se vio el ajuste, la presión y la extracción, donde la extracción es básicamente donde nos muestra qué niveles de eficiencia está haciendo nuestra picadura 2. La empresa asimismo decidió desarrollar una tabla de ANOVA, esto para el proceso de extracción del jugo, donde tomaron los factores individualmente y en base a los resultados de los análisis que más influyen en el porcentaje de extracción, se determinó que era el ajuste de salida y la presión hidráulica, junto con una posible interacción entre la picadura 1, 2 y el ajuste de salida. Esto se obtuvo de la forma de las tres principales causas de la variabilidad. Como podemos ver, en la siguiente tabla tenemos el número de corridas que fueron 8, tenemos los factores A, C y D, como fue la presión, la calibración y el ajuste de salida, y tenemos la combinación de estos mismos factores. Asimismo, como podemos ver, observamos lo que es la contribución y la extracción promedio. La extracción promedio quiere decir el porcentaje de ajuste que tenía nuestra salida. Una vez terminada la tabla de ANOVA, la empresa decidió realizar un gráfico y como podemos ver se logran mejores niveles de extracción cuando la picadura se encuentra a su más alto nivel de velocidad, mientras el ajuste de salida se encuentra en su menor nivel, lográndose una eficiencia promedio de 60.34%. Como podemos ver en la gráfica se observa un ajuste 1 y un ajuste de -1, lo que nos habla de que el ajuste de salida debería ser menor a la velocidad con la que la picadura realizaba la máquina. A continuación, en el análisis B contra C, se realizó una comparación entre los rendimientos con los niveles normales y los propuestos, esto con el fin de confirmar si los nuevos niveles operativos son mejor que los antiguos. Para esto se realizaron 4 corridas con los niveles normales C y 4 con los niveles propuestos B. Como podemos observar en la figura 4, la evaluación gráfica del proceso, podemos observar que los niveles propuestos son mejor eficientemente que los anteriores.
Con esto, se concluye que el proceso propuesto tiene mejores índices de eficiencia que el proceso normal de molienda. Se llegó a una solución en la cual los factores relevantes en cuanto al rendimiento del proceso debían estar en los siguientes niveles de operación. A, que es la velocidad de picadora, tiene que ser igual a 4400 revoluciones por minuto. C, que es el ajuste de salida, tiene que ser igual a 1 un cuarto. Y D, que es la presión, debe encontrarse en 3500 psi. Con esto se obtiene una extracción de aproximadamente un 64.5% de rendimiento, reflejándose en una extracción global del 95.3%. Si recordamos, al inicio el rendimiento mostraba un 57.5%. Con esta mejora se encuentra 7 puntos superior al valor inicial. Se prevé ganancias adicionales de aproximadamente $28,000 en el periodo analizado. Shining plantea una visión muy diferente a otras metodologías respecto al tratamiento que debe ser dado a las interacciones, mas sin embargo falla en la búsqueda de variables, ya que ésta plantea un experimento en donde se varían los niveles de un factor, manteniendo los restantes en un valor constante, siendo una forma de experimentación mediante la cual no se logra separar una posible interacción entre los factores. Esto queda más claro en el resultado obtenido al aplicar esta herramienta, ya que se desecha la influencia que puede tener la velocidad de la picadura 1 sobre el porcentaje de extracción, la cual es definitivamente importante en conjunto con la presión, mas no de manera individual. Conclusión. La técnica de experimentación analizada es una herramienta que muestra más efectividad que seleccionar al azar los niveles de los factores, observando qué sucede y si se logra un mejoramiento al fijar los niveles de operatividad. Sin embargo, un inconveniente que muestra el método es la poca variabilidad que es captada. Se concluye que el modelo obtenido solo capta aproximadamente el 20% de la variabilidad total, dejando el 80% restante a la influencia del ruido presente en la fase experimental. Esto se debe a la exclusión de las interacciones entre los factores experimentales planteada por la metodología en su primera fase. Este trabajo destaca la importancia que tiene el diseño experimental como herramienta estadística para el mejoramiento de procesos productivos, que va más allá del simple monitoreo impuesto por las técnicas de control estadísticos de procesos, sin desmeritarlas como herramientas útiles para controlar su rendimiento.